Padre, te pido que tú nos uses, Señor, nos bendigas a la congregación, bendigas a todo aquel que escucha esta palabra para darnos luz, para darnos entendimiento, para poder entenderte a ti, entender la vida, entender, Señor, en nuestro entendimiento de Cristo, Señor, nuestro entendimiento de cómo tú haces las cosas, quién tú eres. Padre, permítenos en esta palabra tener algo de edificación y de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ver aquí con mi esposita acerca de el siguiente pasaje en nuestro estudio bíblico de Lucas. En Lucas, el capítulo 11. ¿No? Vamos a leer del versículo 14 al versículo 26, que corresponde a toda la sección que nos toca. Por favor, amén. Sí, 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio. El mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz están los que poseen. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hasta el 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Bueno, este pasaje es necesario entender viendo pues la oposición que tenían los fariseos siempre contra Jesús, ¿no? La clase religiosa siempre fue muy opositora de Jesús, ¿no? Ya, para mí, cuando hablamos de la clase religiosa, los fariseos, siempre ellos están queriendo contrariar a Dios, ¿no? En realidad, muchas veces uno de los problemas para mí de por qué la iglesia tiene un mal testimonio es precisamente por eso, ¿no? Por ese espíritu religioso del que hablábamos el domingo pasado, ¿no? Un espíritu legalista, un espíritu que no manifiesta a Dios y que no conoce a Dios y que tampoco le va a dar a conocer a Dios. Entonces, ellos estaban viendo a Jesús atacados por ejemplo, en su popularidad, ¿no? Jesús empezó a mostrar las verdades del reino de Dios y ellos estaban defendiendo una tradición religiosa, una interpretación privada de la verdad que, bueno, en cierta manera le beneficiaba en forma política, o sea, ellos veían la vida cristiana como un medio para sobresalir nada más.
Pero Jesús y Dios están interesados en cada una de las personas de este mundo. Él ama al mundo. Bueno, entonces aquí vamos a ver, estamos en el versículo 14, cuando Jesús dice, estaba echando fuera un demonio que era mudo. Dice, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, ¿no? Esto era una bendición, ¿no? Un hombre estaba mudo porque tenía un espíritu mudo. Y dice, salido el demonio, el mudo habló. Y entonces la gente se maravilló, ¿no? La gente se gozó, se alegró, ¿no? Por ejemplo, leemos en casi todo el Evangelio de Lucas, por lo menos unas 7 veces expulsiones de demonios, ¿no? Jesús, esa era una tarea muy corriente en la vida y ministerio de Jesús. Quizás nosotros nosotros no tenemos esa, quizás no podemos decir que no tenemos ese problema, pero no puede ser que en realidad nosotros no estamos viendo el centro del problema, ¿no? ¿Cuál es realmente el problema? Muchos de los problemas, especialmente de enfermedad, era echar fuera demonios. Aquí voy a leer con ustedes. Mi esposa Jenita nos va a mostrar, por ejemplo, en Lucas 4:40, estás en Marcos, en Lucas 4:40 dice, bueno, vamos a leer estos versículos así rápidamente, mostrando en Lucas todas las veces que se ve una expulsión de demonios. Primero vamos a leer el 4:33, versículo 33. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonios inmundos, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Ese uno. Otro, el versículo 40. Estamos viendo que en muchos lugares se ve expulsión de demonios. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedad de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Amén. El 8:26. Lucas 8, versículo 26. Y arribando a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no tenía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Le rogaban que no los mandase. Bueno, amén.
Lo más importante que tenemos es que no quiero perder mucho tiempo, ver que ese es otro milagro de expulsión de demonios. Capítulo 9, versículo 38. Estoy mostrando que es un tema muy importante, ¿no? Y aquí un hombre de la multitud como clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándolo a duras penas se aparta de él. El versículo 42. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Ves? Este es otro más. Aquí el capítulo 13, versículo 11, el capítulo 11, versículo 14, que es el que estamos viendo, ¿no? Donde es un demonio mudo. Otro, para terminar, este más, el capítulo 13, versículo 11. Capítulo 13, 11. Sí. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Amén. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Amén. Bueno, este fue otro milagro, ¿no? Y si ustedes se ven, nos damos cuenta que cada vez que había una expulsión, vemos a que estaba ahí endemoniado, estaba la presencia de un demonio, y ese demonio casi siempre, en todos estos casos, causaba algún tipo de dolencia, destrucción. En realidad, toda la obra del demonio, de los demonios, es una obra malvada, es una obra que hace daño, ¿no? Entonces, Jesús lo hacía, ¿no? Comúnmente, él tenía autoridad, esa autoridad que podía expulsar el demonio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en Lucas capítulo 11, este demonio lo había hecho mudo al hombre, ¿no? Era un demonio mudo, dice bien claramente el versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. El demonio era mudo, y dice, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. El demonio mudo hizo mudo a la persona en la que se había puesto, ¿no? Entonces el demonio mudo trajo mudez al hombre, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, un pasaje un poco paralelo a este, ¿no? Está en Mateo capítulo 9 y capítulo 12, hay otro parecido. Simplemente quiero ver esos dos capítulos para considerar el siguiente versículo, ¿no? En Mateo 9 y Mateo 12. En Mateo 9 es exactamente el mismo, 9:32 al 34, es exactamente el mismo pasaje, pero bajo la óptica de Mateo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Amén. Miren, aquí identificamos que los que habían dicho que por Belcebú lo echaba eran los fariseos, ¿no? Los fariseos, esa secta judía
supuestamente estrictamente apegada a la palabra de Dios, pero llena de tradiciones que en la boca de Jesús más bien invalidaban la palabra de Dios, ¿no? Cómo la palabra de Dios se puede hacer algo que no va a ser bueno, ¿no? Que no va a bendecir, ¿no? A Jesús, por ejemplo, lo criticaban porque algunas veces la expulsión de demonios la hizo en el día sábado, porque el día sábado era un día donde se reunían en las sinagogas y ahí había pues mucha gente, entonces era una oportunidad para que de esa cantidad de gente alguien se sane, pues, ¿no? Entonces Jesús quizás no obtendría esa misma oportunidad en un día corriente, pero los fariseos, como era día de reposo y en el día de reposo no había que hacer trabajo, entonces su interpretación del valor excesivo al rito del día de reposo estaba impidiendo un acto de amor de Jesús, que era, por ejemplo, la sanidad de algunas personas, la expulsión de algún demonio que lo tenía atada a la persona, ¿no? Y aquí en el capítulo 12, 22 y 23 dice lo siguiente. 22 y 23. Y así los 7... No, Mateo 12, 22. Marcos. No, Mateo dice. O sea que ese fue, los fariseos hablaban por legalismo, ¿no? Sí, digamos, aquí podemos aprender que ningún acto religioso, ninguna ceremonia, podemos decir, no sé cómo se llama, ninguna solemnidad, ¿no? Es más importante, es mayor que el amor de Dios, es mayor que hacer el bien, ¿no? Jesús ciertamente guardaba el día de reposo porque Él cumplió toda la ley, pero cuando había que hacer un bien en la ley, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese mandamiento lo ponía por encima de la interpretación rabínica de que en el sábado no tenía que hacerse trabajo. Entonces él decía, el amar a mi prójimo es más importante que hacer trabajo, y lo hacía, y eso causaba la ira de sus adversarios, que en el capítulo 9 los identifica, ¿no?, muy bien como a los fariseos. ¿Mateo qué? Aquí Mateo capítulo 12, versículo 22. Está. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Amén. Mire, aquí no es exactamente pasaje paralelo, pero es otra persona. En este caso, no solamente el hombre estaba mudo, sino también estaba ciego, ¿no? Y bueno, el versículo 23 de este pasaje dice que la gente estaba atónita, igual que en el pasaje que habíamos leído juntos, de Lucas 11, pero dice, la gente decía, ¿no será este el hijo de David? Entonces la gente estaba mirando esa acción de Jesús, ¿no?, esas acciones de echar fuera demonios y sanar a las personas, como el verdadero Mesías, ¿verdad? Pero los fariseos, que supuestamente eran los más conocedores de la palabra de Dios, ¿no?, aquí estaban diciendo, como estaban en contra de Jesús, como Jesús estaba violando sus tradiciones, él está echando fuera demonios por Belcebú, ¿no? Entonces, volviendo a nuestros versículos originales, en el versículo siguiente, el versículo 15, dice eso, ¿no? Pero algunos de ellos, decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, ¿no? Entonces, en el capítulo 9 vemos, y 12 en los pasajes paralelos del Evangelio de Mateo,
los identifica a quiénes específicamente eran. Aquí dice, pero algunos. Lucas no logra identificar bien, pero Mateo sí, ¿no? Dice que eran los fariseos. ¿Y qué decían? Decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, ¿no? ¿Quién era Belcebú? Bueno, en realidad, hermanos, Belcebú es el nombre, un nombre caldeo de Satanás. Dice en su traducción del caldeo, dice Dios del estiércol, ¿no? Entonces era también otro nombre para diablo, para Satanás, que es el mismo. Entonces ellos decían, Jesús está echando fuera a un demonio de las tinieblas, pero basado en la autoridad que le dio, ¿no?, el príncipe mayor de los demonios, ¿no? En la brujería, bueno, esto yo he escuchado, no está en la palabra de Dios, pero he escuchado que en la brujería, cuando a una persona le ponen un demonio, para que esa persona sea liberada, van y consultan a otra persona que está poseída por otro demonio más poderoso que el anterior. Entonces, supuestamente el demonio de mayor jerarquía echa fuera al demonio de menor jerarquía. Esto no es una cosa bíblica, pero parece concordar con este pensamiento de los fariseos, ¿no? Que Belcebú, que es Satanás, la mayor autoridad, que con la autoridad de él echaba a Jesús fuera a los demonios, ¿no? Al parecer ese era el pensamiento que ellos tenían. Dice en el versículo 16, dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo, ¿no? Estos dos versículos, 15 y 16, en el versículo son como dos subtítulos que deberían ir, porque la respuesta de Jesús al versículo 15, ¿no?, que es la palabra de los fariseos, que él echaba fuera demonios por Satanás, por Belcebú en este caso, su respuesta es la que vamos a ver hoy día, ¿no?, la respuesta de Jesucristo. Y el otro, el versículo 16, otros para tentarle, dice, le pedían señal del cielo. Ese es como que lo responde después de esto. Lo responde, si ustedes quieren verlo, desde el versículo 29 al versículo 36, ¿no?, cuando ellos le piden señal del cielo. Eso lo vamos a ver probablemente en la próxima clase, ¿no? Pero la respuesta a esa acusación que le hacían de que él echaba fuera demonios por Belcebú está desde los versículos 17 hasta el 26, que es el estudio que tenemos que ver ahora. Amén. Entonces, el versículo 17 nos dice, 17 y 18 nos va a leer Ginita. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios hasta por el 18 Belcebú, nomás. ya. Sí. 17 y 18 es una respuesta directa, ¿no?, a esa acusación que tenían ellos de que él echaba fuera los demonios basado en la autoridad, ¿no?, de Belcebú. En otras palabras, estaban diciendo que Jesús no venía de Dios, ¿no?, que Jesús venía del diablo. Imagínense hasta qué extremo puede llegar, ¿no?, la religión. Y para los judíos, un fariseo era una persona muy respetada y ellos eran los expertos en la palabra de Dios, en la ley y en todo lo que la religión judía eran los pastores, digamos, ¿no?, de ese tiempo para el pueblo. Según el pueblo, ellos eran sus guías espirituales. Por eso en otro lugar Jesús dice, ustedes son ciegos, guías de ciegos.
ellos estaban diciendo, Jesús está haciendo esas obras basadas en Satanás. Bueno, aquí usa Jesús dos argumentos, y después usa otros más. Pero en estos argumentos, desde el versículo 17, por ejemplo, usando el principio general, ¿no? Dice, un reino dividido contra sí mismo es vencido, es asolado, ¿no? Es una situación real, ¿no? Que cuando un país está dividido, ese país no tiene fuerza, ¿no? La división causa la destrucción, ¿no? Los romanos tenían un dicho, ¿no? Para ellos fueran conquistadores, ¿no? Ellos conquistaron mucho y el Imperio Romano fue uno de los imperios que duró muchísimos años, siglos duró, digamos, en contraposición a la mayoría de los otros reinos. Fue un imperio muy grande y ellos tenían una máxima, ¿no? Un dicho que decía, en el idioma latín dice veni, vidi, vinci, que quiere decir divide y vencerás, ¿no? Entonces ellos causaban división en aquel lugar donde ellos querían conquistar. Entonces dice, si un reino se divide, entonces es fácilmente conquistado, va a caer. Y también el otro es el mismo principio, dice, una casa dividida contra sí misma cae, ¿no? Una familia que está dividida, ustedes van a ver, hay destrucción en los hijos, ¿no? Cae, las familias divididas contra sí mismas no tienen poder, no tienen ni siquiera el poder de cuidar y de guardar a sus propios hijos. Podemos nosotros tener aquí también una gran aplicación, ¿no? No importa cuánto hagamos por los hijos, pero el buscar la unidad matrimonial es una de las acciones más poderosas y que van a ayudar más a que nuestros hijos no sean arruinados, no sean conquistados por las mentiras y por los principios de este mundo, ¿no? Aquí él estaba diciendo, en otras palabras, ¿no? En el versículo 18 dice que si Satanás está dividido contra sí mismo, o sea, si el príncipe de los demonios, que supuestamente según ellos estaba en Jesús para echar fuera a los demonios, está haciendo esos bienes, está en contra de su propio reino, va a caer, ¿no? ¿Cómo puede ser que cómo puede ser que Satanás siga haciendo todos esos males y haya seguido haciendo todo el tiempo si supuestamente él está en contra de sí, ¿no? Él les está mostrando, hermanos, que ellos, que sus argumentos no eran coherentes. ¿Cómo todavía Satanás seguía haciendo estragos, ¿no? Si se está atacando a sí mismo, ¿no? Si está atacando a sus propios seguidores, a sus propios instrumentos de maldad. Ya estuviera destruido, ¿no? el reino de Satanás, ¿no? Pero esto era al contrario, ¿no? Porque cada vez que Jesús expulsaba a un demonio, la obra de Satanás, la obra de destrucción de Satanás era parada, era sanada. El hombre que estaba siendo destruido por los demonios era liberado y era llevado a una posición de libertad. Amén. Hemos leído al comienzo, ¿no? Con Jenita, esos pasajes y nos vamos a dar cuenta de que cada vez que había expulsión de demonios, un bien era hecho, una gente era liberada de sus problemas. Especialmente los demonios muestran no solamente males físicos, sino también males mentales, enajenaciones, etc. Entonces, Jesús estaba realmente haciendo estas cosas. Él les demuestra, no estoy haciéndolo por Satanás, porque si fuera Satanás no haría estas cosas, ¿verdad? Pues, amén. Los que podían quizás llamarse malvados eran los fariseos, que le estaban criticando las obras buenas que él hacía solamente porque violaba el día de reposo. Satanás es malvado.
Amén. Sí, eso es lo que él está más o menos. Es, ¿no? Claro, así es. Miren, Jesús, un punto de aplicación en este momento es el asunto de la unidad, ¿no? La unidad es algo muy importante. Quizás no es exactamente el tema, pero nosotros quizás podemos tener una aplicación. Como les decía, cuando una familia está dividida, normalmente usted va a ver una destrucción en los hijos, aunque sean cristianos, aunque vayan a la iglesia, tengan una vida bastante correcta. Usted ve que los hijos se están perdiendo, los hijos no están queriendo, no tienen quizás un apego a Dios, que es lo que todo papá debe querer. A mí me parece algo bien lindo, una enseñanza de Jesús, pero de Dios, que Dios hizo desde el comienzo del mundo, desde el momento de la creación. Vamos a irnos aquí ahorita a Génesis capítulo 1, y ustedes y yo vamos a entender, no sé si usted lo vio alguna vez así, pero yo le voy a demostrar que la creación de la mujer fue para fortalecer al hombre. Miren, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, aquí en el versículo 31 de Génesis, es el último día de la creación. Dios crea todas las cosas, todo el ambiente perfecto para que estuviera Adán. Crea a Adán y dice que cuando lo vio, en el versículo 31, dice, lo vio que era bueno en gran manera, ¿no? Ese fue la tarde del día sexto, o sea, las últimas horas del día sexto. Y luego el capítulo 2 dice que él, después de ese día, el día séptimo, reposó, ¿no? El día séptimo que luego se convirtió en el día de reposo. Toda su creación, ¿no? Vio Dios todo, dice, lo que había hecho. Y era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Pero mire, en el 2:18 dice que había algo que él vio que no era bueno. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Miren, qué interesante. Entre todo lo bueno que él había hecho, había un detalle que no era bueno. Es que el hombre estuviera solo. Entonces dijo, voy a hacer ayuda idónea para él, para que sean dos. Y en el versículo 21 dice que fue lo que hizo específicamente para curar este problema. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23, 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Miren lo que hizo Dios, miren lo poderoso que es la unidad. Lo vio al hombre y dice que lo vio solo, y dijo, no es bueno que esté solo, ¿no? El hombre solo, por ejemplo, un hombre solo no puede dirigir un hogar de la misma manera que con su esposa, ¿no? Está en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón dice, mejores son dos que uno, ¿no? Porque tendrán mejor paga de su trabajo, porque si viene una persona fuerte, entre los dos le van a resistir, le van a ganar a uno, ¿no? O sea, como dice el dicho, en la unión hace la fuerza, ¿no? Ese es un dicho muy, se implica un principio espiritual muy poderoso. Entonces, mire qué hizo Dios. Aquí dice que lo hizo dormir a Adán y tomó de su costilla, y de su costilla hizo a otra persona, hizo a una mujer.
y dice, hizo dos, de uno hizo dos. Y dice él que él la vio a la mujer, ¿no? Y pues la vio tan parecida a él, ¿no? Le dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Y dice el versículo 24, que es el versículo importante de la unidad, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. O sea, de uno hizo dos y a los dos los unió, ¿no? Para que unidos ya hagan más fuerza, porque estando solo, dice, no es bueno. O sea, había posibilidad de que sea vencido solo, pero cuando ya son dos y los dos son uno, otra vez por la unidad, entonces dice, ahí se solucionó aquello que no era bueno. Amén. Entonces, para mí es una gran muestra, ¿no? de un consejo muy importante para las parejas. Su unidad traerá poder, traerá una situación de ser algo bueno, de tener un hogar bueno, porque el hogar se fortalecerá cuando hay unidad entre el papá y la mamá. Y lo mismo sucede en lo contrario, cuando hay desunión, cuando ambos no se pueden poner de acuerdo y todo el tiempo están contrariándose, entonces esa pareja es débil y bueno, es afectada a todas las áreas del hogar, la economía, es afectada los hijos, su educación, es afectada su vida espiritual. Los hijos se van, hacen cosas indebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Viene destrucción cuando no hay unidad. Amén. Y este es el principio que usa Jesús para decirles a los fariseos, no puede ser, Satanás, ustedes y yo, es como si les dijera, yo estoy parafraseando, ustedes y yo ven que Satanás sigue obrando y sigue causando destrucción en todo lugar. Si él estuviera echando fuera a los demonios, estuviera destruyéndose a sí mismo y ya no veríamos esa obra destructora como la que estamos viendo hoy, ¿no? Es algo así. Eso es lo que decía, eso es lo que dice. Entonces, eso es lo que dice, ¿no ve? El versículo 18. Dice que si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería su reino? ¿Cómo permanecería el poder de Satanás? Ustedes... Y hoy en día también vemos, hay obras destructivas, hay mucho dolor y mucho mal en las familias de la tierra. Es porque Satanás no está pues en contra de sí mismo. Satanás está unido y lo que él está haciendo más bien en contra de nosotros es desunirnos, ¿no? Igual pasa en la iglesia. Entonces, versículo 19 dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, aquí hay otro argumento, dice, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, dice, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, dice, ellos serán vuestros jueces. En este versículo hay que entender dos cosas. Una, ¿quiénes serán sus hijos? ¿No? En realidad, la palabra hijos en este lugar habla de sus discípulos, ¿no? Por ejemplo, podemos comparar en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3, y habla de los hijos de los profetas, ¿no? En realidad, está hablando de los discípulos de los profetas, ¿no? Creo que es en la cuestión es en el tiempo de Elías. Sí, a ver, 2:3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, les dijeron, ¿sabes por qué te quitaron hoy ¿Tu Señor? Amén. Tu Señor Sí. de sobre ti? Y él les dijo, sí, lo sé, callad. ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? En realidad no eran sus hijos físicos, eran los discípulos de los profetas, ¿no? Y aquí en el tiempo de Jesús, la expulsión de demonios no era tan rara.
¿no? Los discípulos de los fariseos también expulsaban demonios, ¿no? Y ellos creían que sus discípulos obviamente echaban fuera los demonios por el poder de Dios. Entonces Jesús les dice aquí, dice, ¿no? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, sus discípulos, ¿por quién lo echan? Entonces sus discípulos también, si yo soy de Satanás, entonces sus discípulos también son de Satanás. Entonces ustedes mismos son de Satanás, ¿no? Aquí, hermanos, está exponiendo, ¿no?, la inconsecuencia, la inconsistencia de sus argumentos. Aquí se ve que los fariseos estaban queriendo ir en contra de Jesús como sea, ¿no? A trochimochi, como dicen. No había otra razón que querer destruirlo. Si yo echo los demonios por Belcebú, entonces los discípulos de ustedes, ¿por quiénes lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, ¿no? Si ellos pensaban, porque ellos a sus discípulos los mandaban a echar fuera demonios por el poder de Dios, entonces sus discípulos los iban a juzgar a ellos, pues, ¿no? Sus discípulos sabían que ellos estaban mintiendo y que ellos estaban acusando falsamente a Jesús. Por eso dice, ellos serán vuestros jueces. Estamos en el capítulo 11, del 14 hasta el 26, ¿no? En el versículo 20 sigue diciendo Jesús que si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿no? O sea, yo no estoy echando fuera demonios por Belcebú, porque primero, si Belcebú se echa fuera a sí mismo, ya no se vería su reino así con tanto auge como sigue viendo, estaría destruido, estaría quebrado. Segundo, los discípulos de ustedes, que ustedes lo mandan a echar fuera demonios y lo hacen en el nombre de Dios, entonces si yo echo fuera demonios por Belcebú, dice Jesús, ellos entonces ¿por quiénes lo echan? ¿También será por Belcebú? Ellos los van a acusar a ustedes, ellos van a entender que ustedes están usando un argumento contrario. Y dice el versículo 20, pero si es que yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, ¿no?, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿no? En otras palabras, si es la autoridad de Dios la que me da el poder para echar fuera demonios, entonces eso es una muestra de que el reino de Dios está llegando a ustedes, ¿no? Está llegando el reino, ustedes saben, el reino habla de autoridad, y el reino de Dios, la llegada del reino de Dios era el mensaje de Jesucristo. Es el mensaje en realidad del Evangelio. El reino de Dios nos habla de que la autoridad de Dios viene. Entonces Él dice, el reino de Dios ha llegado, si es que yo echo fuera los demonios por Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo. Entonces está viniendo el poder de Dios y así está haciendo para quebrar la obra de Satanás, para deshacer las obras. Jesús dice que Él había venido para deshacer las obras del diablo. El versículo 21 y 22 nos habla de un ejemplito, un pequeño ejemplo también, de lo que sucede en una expulsión de demonios. Parece ser que eso es lo que sucede, ¿no? Miren, versículo 21 y 22 está aquí con esta interpretación que le estamos dando. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Amén. ¿No? Aquí parece ser que está confirmando, ¿no?, esa idea que hay de que una autoridad mayor viene y vence al que tiene menos autoridad y se queda con ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Jesús venía con la autoridad de Dios, echa fuera los demonios y Él queda, ¿no? Y queda Él, y es su autoridad que es mayor que la de los demonios, porque los demonios no se irían si Jesucristo no tendría mayor autoridad.
Ese principio lo sabían los fariseos, pero los fariseos estaban queriendo desprestigiar a Jesús. Entonces ellos decían, el diablo, claro, tiene mayor autoridad que sus demonios, entonces él también en el principio estaban igual, estaban correctos. Pero Jesús dice, les demuestra que no era Satanás, sino que era por el dedo de Dios y que el poder de Dios estaba funcionando. Entonces él está diciendo, viene el reino de Dios. Entonces es como, ¿qué sucede cuando una persona está endemoniada? Dice, el hombre fuerte, armado, que es el demonio, dice, guarda su palacio, en paz está lo que posee, guarda su casa, ¿no? La casa es la vida del hombre. Está ahí y cuida de seguir siendo el demonio, de seguir endemoniando, podemos decir, a esa persona. Recuerden en uno de los pasajes de una mujer encorvada, hacía 20 años que estaba ese demonio encorvándola a esa mujer. Ahí en el capítulo 13, me parece, aquí de Lucas. Si está en el capítulo 13 lo vamos a ver en una enseñanza próxima. Pero ellos están ahí y se aferran, ¿no? Si alguna vez usted ha visto expulsión de demonios, los demonios no quieren salir. Pero ¿cómo es que salen? Cuando, versículo 22, cuando viene otro más fuerte que él, le vence, entonces le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, ¿no? La repartija del botín era una vez que que en una batalla se había vencido, ¿no? Y los vencidos, las posesiones de los vencidos era repartida entre los vencedores, ¿no? Entonces es derrotado. Entonces esa es la forma en cómo existe una expulsión de demonios. Cuando hay una autoridad mayor, viene y quita, ¿no?, de ese lugar al que estaba dominando anteriormente, ¿no? Recuerden, por ejemplo, en este caso, el hombre tenía un espíritu mudo. ¿Y qué era lo que lo revelaba? Que la persona estaba muda, ¿no? Ahora, vino otro más fuerte, que es Dios, lo echó y el hombre quedó libre, ¿no? Dice aquí, el mudo habló y la gente se maravilló, ¿no? Amén. Este es el principio que podemos ver en este pasaje. El versículo 23. El versículo 23 también tiene que ver con toda esta discusión. ¿Qué dice? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Este es el argumento que podemos decir, que Satanás no echa fuera a Satanás, porque Satanás está haciendo obra de destrucción. Al Satanás echar fuera un demonio menor y hacerlo libre, amén, y dejarlo a la persona libre, como en este caso a este mudo, dejarlo ya hablando, esa no sería. El que es conmigo, el que no es conmigo está en contra mía, ¿no? El que es con él es el que hace bienes, porque él vino, dice el libro de los Hechos, él vino haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el capítulo 10, 19. Él dice que cuando él vino a hacer bienes, y el que no hace bienes es contra él. Si ustedes pueden ver detrás de todo lo que dice Jesús, él les está diciendo a los fariseos que ellos estaban más bien en contra de él, y ellos, al acusarle a ellos de que él estaba echando fuera demonios por Belcebú, los que estaban siendo usados por Belcebú eran ellos. Amén. No sé si usted me entiende. Eso es lo que está diciendo. El que no es conmigo. ¿Quiénes estaban contra Jesús? Los fariseos. Los fariseos estaban acusando de que él estaba echando fuera los demonios por el poder de Satanás. Pero él les dice, yo estoy echando fuera los demonios por el poder de Dios. Los que están en contra mía son ustedes. Y si yo estoy haciendo los bienes y ustedes están en contra mía, entonces ustedes no son de los míos, sino son de mis contrarios. Amén. No sé si usted lo ve bien. Es este versículo
es una respuesta. Amén. Y es tremendo. Como por ejemplo, por guardar una tradición religiosa, que era el día de reposo, se quería impedir la labor de Dios de sanar a una persona, de liberar a una persona. Amén. Se da cuenta de los principios que nos están trayendo estos estudios que estamos haciendo en estos pasajes. Amén. Y ya no tenemos tiempo, mucho tiempo. Vamos a terminar con el pasaje del versículo 24 al 26. Esto va a quedar grabado, mis hermanos, así que usted lo puede volver a ver. Si es que tiene alguna pregunta, yo le voy a recibir, me lo hace por el WhatsApp o me lo hace por cualquier canal ahí mismo en YouTube, y lo aclaramos en el próximo miércoles. 24 al 26, por favor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolos dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. ¿No? Aquí habla de lo que ocurriría, quiero que me entiendan bien, de lo que ocurriría si fuera Satanás el que echaría fuera los demonios, ¿no? A unos demonios de menor rango, digamos. El termina siendo peor que el primero. Lo que vemos de la brujería, ¿no? Que, bueno, yo le digo que esto es lo que yo he investigado y he escuchado, no está en la palabra de Dios. Pero cuando una persona de alguna manera le ponen un demonio, obviamente le ponen un demonio porque él dio alguna legalidad, y alguien va a un brujo, a alguien, aquí yo quiero que me lo embrujes a y le ponen un demonio. Esa persona que ha sido endemoniado va donde otro brujo que tiene mayor poder, ¿no? Y que hace mayor sacrificio, y lo saca al demonio más, digamos, de menor rango, ¿no? El demonio de menor rango, pero el problema es que se queda él, ¿no? Y si el hombre tenía digamos, un demonio que lo enfermaba de gripe, digamos, ¿no? Solo estoy diciendo por decir, ahora va a tener uno que le enferma de cáncer, ¿no? En realidad no está siendo liberado, en realidad su postrer estado es peor que el primero. ¿Amén? Entonces, esto es lo que sucede. Versículo 24 dice: cuando el espíritu del hombre sale, digamos que es expulsado. El espíritu inmundo. Inmundo, ¿no? Espíritu inmundo, sí, estamos hablando del demonio, ¿no? Anda por lugares secos buscando reposo, dice, y no hallándola, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, pero cuando es Dios el que echa fuera a los demonios, cuando es el poder de Dios, y la persona recibe a Dios, esa casa, ¿no?, que quedó adornada y barrida. ¿Por qué quedó adornada y barrida? Al salir fuera el demonio que le causaba, por ejemplo, en este caso, estaba mudo, ¿no? Y al salir el demonio, ya no hay la mudez. Entonces su casa, que es su morada, que quiere decir su cuerpo, está adornado y barrido. El hombre estaba feliz, ya podía hablar. Pero si hubiera sido Satanás, el otro viene con otros demonios más, vuelve y lo endemonian mucho peor, ¿no? Entonces, por eso dice que el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. Amén. Si es que no hubiera otro poderoso como Cristo ahí. Claro. Puede, si exactamente. No. Cuando es Cristo el que nos liberta, y nosotros le recibimos a Él, en nuestro corazón, ¿quién está?
¿verdad? Un hombre, un ser poderoso. Amén. Y No a ese ser poderoso nadie lo puede expulsar, ¿no? Amén. Y obviamente el único que podría expulsarlo es el hombre mismo, porque simplemente Dios le ha dado libre albedrío y le ha dado autoridad. Y bueno, Él respeta lo que Él ha dado. Amén. Entonces, enfermo, enajenado, etc., es sanado. Entonces aquí es un argumento más contra la palabra de los fariseos de que Jesús echaba fuera demonios por los demonios, ¿no? Entonces, si fuera así, la obra que estuviera haciendo Jesús sería para peor, ¿no ve? Si Jesús hubiera venido en el nombre de Satanás, estaría mucho peor. Amén. Entonces, aquí vemos esto. Yo creo que aquí lo dejamos. Vamos a seguir desde el versículo 27 en adelante y el 29 en adelante, que es la respuesta al versículo 16, a esa señal del cielo que le piden también los mismos fariseos. ¿Ok? Entonces, si usted quiere prepararse para el próximo miércoles, entonces lea, ¿no? Desde el versículo 27 hasta el versículo 36, que va a ser, digamos, el pasaje central. Quizás nos vamos a ir un poco más adelante, pero ese es el tema que nos va a tocar ver el próximo miércoles. Amén. Espero que estas cosas sean aclaradas. Lo bueno, mis amados hermanos, es que si usted tiene interés, lo puede volver a ver y puede volver a verlo varias veces. Y yo sí estaría muy contento de que usted me haga llegar sus preguntas y poder resolvérselas para el próximo miércoles en la noche. ¿Ok? Un abrazo, que Dios le bendiga, gracias.